En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:30 de la mañana, consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rubén. Muy buenos días. Encantado de estar contigo de nuevo. Hacía tiempo, que no hablábamos. De saludarte, de coincidir. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos hoy, así que vamos a ver cómo están técnicamente compañías y cómo está técnicamente nuestro IBEX, que hoy, empezaba la semana mirando a los 12.000 puntos y hoy está cayendo. Pasito atrás para coger fuerza, como tenemos a la bolsa española. Bueno, en líneas generales, como bien comentabas, ¿no? Hoy tenemos un IBEX 35 que retrocede ligeramente, cotizando en esos entornos, ¿no? De los 11.850 aproximadamente, y es que parece que esa resistencia de corto plazo que encontrábamos en los 11.990, 11.900, pues no ha conseguido superarla, ¿no? De hecho, hemos observado en el corto plazo una divergencia importante que nos indica que es bastante probable que entre la sesión de hoy, incluso las próximas sesiones para esta semana, nos acerquemos hacia el nivel de soporte más inmediato que tenemos en la zona de los 11.790 puntos, ¿no? Incluso con la posibilidad de perforar ese soporte y quizás irnos de nuevo otra vez hacia niveles de los 11.635 puntos, ¿no? Es obvio, ¿no?, que el inicio de año yo creo que ha sido bastante positivo para el IBEX 35. Terminábamos prácticamente el año en zonas de los 11.290 puntos y bueno, pues hemos tenido unas primeras semanas de este mes de enero yo creo que bastante positivas, ¿no? No solamente en el IBEX, sino también a nivel general en las bolsas europeas, pero bueno, yo creo que ya la toma de posesión de Donald Trump, ¿no?, y los planes que ha esgrimido, ¿no?, durante su toma de posesión, pues parece que digamos, están generando cierta incertidumbre o cierto miedo en las bolsas europeas, ¿no? Y por supuesto en el IBEX 35. Y luego en el resto de bolsas europeas seguimos observando, ¿no?, un Eurostock que de momento se mantiene por encima de los 5.125 puntos, que es su máximo anterior, también con un buen desempeño en las últimas sesiones, y sobre todo también un DAX alemán, ¿no?, que también se mantiene por encima de esos 20.500, 20.600 puntos y apuntando muy cerca ya de los 21.000 puntos. Por tanto, bueno, yo creo que la tónica general o el sesgo de momento se sigue manteniendo alcista en Europa, pero con precaución, ¿no?, porque obviamente si se empiezan a aplicar esas medidas arancelarias en Europa por parte de Estados Unidos, pues muchas compañías van a sufrir. Vale, vamos con consulta 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Enseguida voy por ahí, Inditex, empiezo con Inditex y ahora voy al teléfono. Me gustaría entrar en Inditex, ¿me podría dar un punto de entrada y un stop loss? Pregunta Josep. Venga, pues vamos a ver Inditex, punto de entrada. La verdad que Inditex ha tenido unas ciertas correcciones en las últimas semanas, viene prácticamente de máximos en los 56, está en ese proceso de corrección y para mí me parece muy interesante como toma de posiciones o zona de entrada, la zona que comprende entre los 48 y los 46 euros. Hoy lo tenemos cotizando en 48,92, 49 euros. Por tanto, pues bueno, yo creo que ya está muy cerquita de, apoyarse sobre esos niveles de resistencia previos, que ahora se convierten en soporte, y yo creo que la zona de entrada pues debe ser aproximadamente esos 47, 46 euros aproximadamente. Y luego, por darle un stop, situaría un stop por debajo de los 42 euros. Vale. José Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Pues nada, gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros y preguntar. No, usted... Y un saludo para el señor analista, que es Paco Pérez, creo, ¿no? Samuel Plaza. Samuel, perdón. Samuel, vale. A ver, estoy en liquidez, ¿vale? Me salí de IAG ayer porque, ya llevaba unas ganancias bastante importantes y me he salido de la banca del IBEX 35, me he salido, ¿vale? Y quiero que me dé, un valor para entrar ahora con todo el tema Trump y eso, un valor para entrar del IBEX. Y luego estoy mirando un poquitín Náuticos Robotics, que está en el Nasdaq. Estoy vigilándola un poquitín a ver si me puede decir el señor analista algo sobre la empresa, a ver cómo la vería para hacer una entrada ahí. ¿Vale? Gracias. Eso es. Vale, venga, gracias. Hasta luego.
Vale, bueno, pues si estás en liquidez y pues bueno, estás buscando alguna posición para el IBEX 35, nosotros ahora mismo lo que más interesante vemos en estos momentos es Repsol. Repsol ha tenido pues bueno un proceso de corrección importante, pero bueno, al calor de estas últimas subidas de los precios del petróleo parece que es bastante interesante. Además observamos divergencias regulares alcistas, lo que indica que bueno, posiblemente, o al menos nosotros esperamos un movimiento al alza, ¿no? Creemos que Repsol pues bueno, ya ha finalizado ese proceso de correcciones y en el entorno de los 11 euros, si quiere ser agresivo, podría ser una buena zona de toma de posiciones con un stop por debajo de los 9,50, y si quiere ser un poquito más conservador, esperaría la ruptura de la última resistencia que nos ha dejado en la zona de los 12,20, 12,50 aproximadamente. Quizás ese sería un buen punto de partida para Repsol, ¿no? Y ya con un stop mucho más acotado, mucho más más cercano en la zona de los 10,80. Yo creo que Repsol sería una buena opción para el medio largo plazo. Y luego, en cuanto a la otra compañía que me comentabas, era Nautic Robotics, ¿no? Creo que era Nautic Robotics. Vamos a ver si la encuentro. No, es Nautic Robotics. De acuerdo. El Nasdaq, pues bueno, la verdad es que es un valor que ha perdido prácticamente el 90%, 90 y tantos por ciento de su valor de cotización. Cotiza ahora mismo en los $2,26. Y es verdad que ha hecho un cierto movimiento alcista en las últimas jornadas, ¿vale? Y ha llegado a alcanzar la zona de los $6 aproximadamente, pero ha vuelto rápidamente a los 2,26, ¿no? Por tanto, pues bueno, no es un valor que yo ahora mismo tendría en cuenta. La tendencia es totalmente bajista y de momento no creo que pueda ser interesante. Podría generar un nuevo fuerte impulso alcista, ¿no? Pero la verdad es que lo veo con muchísima volatilidad y bastante arriesgado. ¿Entrarías en ACS y en Iberdrola? Te pregunta Pedro si les puedes analizar. Iberdrola y ACS para entrar. Pues mira, ACS, la verdad es que está en estos momentos en una zona de lateralización entre la zona de los 49 y los 46. No creo que sea, el momento de tomar posiciones en este momento ahora mismo, porque estaríamos entrando en medio de ese canal de lateralización, y yo creo que habría que esperar, en todo caso, la ruptura, ¿no?, de la zona de los 49 euros en el caso de ACS. Y luego me comentabas que era Iberdrola. ¿No? También. Iberdrola. En el caso de Iberdrola, pues bueno, es muy parecido a lo que hemos comentado antes con el tema de Inditex. Se encuentra en un proceso de corrección con máximos y mínimos decrecientes, se está aproximando a una zona de resistencia que ahora se está convirtiendo en soporte, y yo creo que sí tiene bastante potencial para tomar posiciones alrededor de los 12,70, 12,50. Yo creo que esa sería una buena zona de entrada, por tanto veo bastante más factible la posibilidad de tomar posiciones alcistas en Iberdrola en este momento. Vale, mensajito de audio. Buenos días, soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por soportes y resistencias de dos valores, Inditex y CaixaBank. Gracias y enhorabuena por el programa. Vamos con Caixa, si te parece, Samuel. Bueno, sí que es algo muy rápido Inditex, que ya comentamos antes, para que el oyente también se lleve algo. Sí, pues mira, tengo aquí ahora mismo delante CaixaBank. Bajo mi punto de vista, los niveles clave que debe tener en cuenta en el caso de CaixaBank, ¿de acuerdo?, son en la zona de los 5,90, que es su última zona de resistencia, que de hecho en las últimas jornadas ha sido rechazado, y el soporte más relevante que va a encontrar va a ser la zona de los 5 aproximadamente, ¿no? Vemos como CaixaBank está intentando recuperarse por encima de esos 5,90, la zona de los 6 euros, pero ha habido un rechazo muy importante, lo que nos indica que posiblemente pueda haber mayores correcciones hasta pues esa zona de los 5. Si busca o mantener o buscar un stop o incluso tomar unas posiciones alcistas, yo sería más favorable a esperar a ver que el valor pues vuelva a retroceder, ¿no?, esos niveles de la zona de los 5, o por el contrario esperar esa ruptura, ¿no?, de los 5,90. Pero vamos, 5,95 son los dos niveles clave que debe tener en cuenta en estos momentos. Y por darle la nota técnica también del caso de Inditex, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Para mí la zona de los 47,50, los 46 es una zona de soporte
que ha sido resistencia muy importante, es lo que se tiene que fijar en estos momentos para ver si esas zonas pueden ser susceptibles de tomar nuevas posiciones alcistas, y luego como resistencia marcaría la zona de los 51,35. ¿Vale? Que es la última resistencia que ha establecido Inditex en el corto plazo. Vale, vamos a ver, dos valores. Lululemon, compradas a 344, y Celnex, compradas a 30. Luego te pregunto por sector aeroespacial y defensa. Venga, pues vámonos lo primero de todo a Lulu. Ok, Lululemon, que ha tenido un buen desempeño desde el pasado mes de septiembre, con una muy buena recuperación al alza, y ha llegado, yo creo, a una zona de techo, una zona de resistencia muy importante, cercana a los 420, 419 dólares. Ahí que, claramente se ha visto una parada muy importante, es una zona de resistencia clave para el valor, y luego tenemos una zona de soporte, que de hecho está jugando con ella en las últimas sesiones, en la zona de los 368 dólares aproximadamente. Y lo que observamos, es una figura de lateralización, ¿no? Por tanto, cuando nos encontramos con este tipo de pautas, lo más sensato es esperar, ¿no? Esperar a ver hacia qué dirección se dirige, si rompe por la parte del nivel de soporte que hemos comentado, por debajo de los 368 dólares, que tiene bastante pinta de que sea así, porque además tiene que cubrir un gap alcista que se produjo aproximadamente sobre el 5 de diciembre y posiblemente podría incluso retroceder hasta la zona de los 345, o por el contrario, que continúe, ¿no? Con las subidas por encima de esos 418, 420 dólares. Si lo que buscas una posición alcista, pues yo creo que en estos momentos habría que esperar la ruptura al alza de ese canal lateral que podemos observar ahora mismo en los gráficos diarios. Y luego en el caso de Celnex, compradas a 30. Vamos a ver. Celnex Telecom. En el caso de Celnex, obviamente ha tenido un buen impulso, un buen rebote desde los niveles de soporte de la zona de los 28 euros, aproximadamente 28, 29 euros aproximadamente. Ha tenido muy buenas sesiones, la verdad es que lleva 3-4 sesiones muy positivas y ha roto una resistencia de corto plazo en los 31,37. Quizás habría que esperar una cierta corrección, ¿no? Para ver cómo testea de nuevo esa zona de los 29. Es bastante complicado el hecho de que continúe, ¿no? Con esas fuertes subidas, y ya empezamos a observar algunos patrones que nos indican que ya está este movimiento de corto plazo agotado, ¿no? Por tanto, yo esperaría una pequeña corrección y, obviamente, si vemos el medio-largo plazo, seguimos observando cómo Celnex sigue en un rango lateralizado del cual no ha salido prácticamente desde 2023, ¿no? Entre la zona de los 38 y la zona de los 28 euros. Vale. Por tanto, yo creo que ahora mismo no es un valor que haya que tener en cuenta, a no ser que vuelva de nuevo a esos entornos de los 28, 27 euros aproximadamente. Vale. Venga, sector aeroespacial y de defensa. Pregunta Carmelo por una acción europea de cada uno de esos sectores, de aeroespacial y de defensa. Aeroespacial y defensa. Yo creo que una de las principales, de hecho hemos hablado mucho, ¿no? en este año 2024, para mí una de las principales es Airbus, que ha tenido un gran comportamiento en los últimos meses, incluso yo creo que 2024, desde septiembre de 2024 ha tenido muy buen desempeño, un poco derivado de los problemas de su gran competencia, ¿no? de Boeing, y de hecho en estos momentos está desarrollando un muy buen movimiento alcista, ¿no? Ha tenido una zona de lateralización entre los 160 y la zona de los 151 que ha perforado y que ha roto y apunta de nuevo a los máximos que vimos en los 174 euros, ¿no? Por tanto, para mí, por ejemplo, en el caso de la industria aeroespacial, Airbus sigue siendo un valor que debemos tener muy en cuenta en Europa. Y luego en el caso de la defensa, más que irme quizás al mercado europeo o a los mercados europeos, me iría a al mercado americano. Y hay una acción que es Lockheed Martin, ¿vale?, de defensa, que creemos que tiene una posición ahora mismo muy interesante. Ha tenido una fuerte corrección en los últimos meses, venía prácticamente de los 615, 616 y ha corregido hasta la zona de los 465 dólares. Y creemos de hecho que con la nueva entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y ya ha declarado, ¿no?, que va a apostar mucho por la defensa, Lockheed Martin podría ser, yo creo que un buen valor a tener en cuenta para el medio largo plazo, ¿no? O al menos de hecho en el gráfico semanal lo estamos observando como ya
empezamos a ver ese giro, ¿no?, al alza de esta última corrección que hizo. Por tanto, en la parte de defensa, más que irme al mercado europeo, me iría quizás al mercado americano. Vale. Y Lockheed Martin, por ejemplo, es un valor que estamos teniendo muy en cuenta ahora mismo. Vale. WhatsApp, IAG y OHL. Pregunta Pablo de Madrid por estas dos compañías. Análisis de IAG y OHL, soportes y resistencias. Venga, pues nos vamos a IAG, que, bueno, obviamente, pues una de las... Hay otro oyente que pregunta por IAG, que cómo la ves, si aguantamos o nos vamos, dice. Pues bueno, yo siempre soy partidario de aguantar, ¿de acuerdo? De aguantar hasta que el gráfico me diga lo contrario, ¿no? Hemos visto cómo seguimos manteniendo esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, ¿de acuerdo? De hecho, sigue marcando, pues, máximo tras máximo, sesión tras sesión, y yo creo que para salirse de IAG en estos momentos deberíamos tener en cuenta el nivel de soporte que estableció exactamente el pasado 13 de enero, ¿vale? Un nivel de soporte que marcó la sesión en la zona de los 3,59. Este para mí ahora mismo es el nivel de soporte clave, y si estamos dentro de la compañía, la única, digamos, no saldría de esa posición hasta que IAG no rompiera ese último nivel, ¿no?, de la zona de los 3,59, 3,60. Obviamente, si ya perfora por debajo de esa zona de soporte, pues entonces ya todo este proceso alcista lo daríamos por finalizado, al menos en el corto plazo, y sería, pues, momento de esperar nuevas oportunidades. Pero de momento yo creo que IAG es un valor que de momento hay que mantenerlo, y hasta que no pierda esa zona de soporte, que es lo más relevante, pues no hay que tenerlo, o digamos no hay que, digamos, salirse del valor. Zonas de resistencias, pues bueno, los gráficos nos dicen que hasta la zona de los 4,40 no hay ningún tipo de resistencia técnica anterior, ¿no? Por tanto, la proyección podría ser que alcanzara incluso esos niveles de los 4,40. Y luego me comentabas la otra compañía, OHL. Vamos a ir a OHL. OHL, bueno, no me aparece ahora mismo OHL. Vamos a ver. El ticket es OHL, o sea que no hay mucha pérdida. Vamos a ver. Vale, creo que lo tengo aquí. Vale, sí, lo tengo aquí. Bueno, pues la verdad que yo con OHL, el gráfico me sigue diciendo que la tendencia general es total y absolutamente bajista. Tenemos máximos y mínimos decrecientes. Sí es verdad que ha tenido cierta recuperación en las últimas semanas, prácticamente hasta finales del año 2024, pero ha vuelto otra vez a una dinámica bajista, ¿no? Por tanto, yo ahora mismo OHL, la verdad es que no es un valor que tendría en cuenta de momento. La tendencia general es muy bajista, y yo creo que esto, pues, seguirá siendo igual, ¿no? Al menos tendría que romper su última zona de resistencia importante para volver a valorar, ¿no?, la posibilidad de tomar posiciones alcistas, pero no ha cambiado absolutamente nada. Mira, ahora te pregunto por bancos americanos, por si lo quieres ir mirando lo que escuchamos a José, que está al teléfono. Preguntan por, perdón, lo tenía por aquí, por Unicredit y por ING, también por Deutsche Bank, otro oyente, y por el Eurostoxx Banks, ¿vale? Para que me cuentes cómo están. Pero vamos a ver qué nos plantea José antes. José, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por llamarme. Mire, quería decirle, Chimeris, que las tengo compradas. Estas las tengo compradas a 3,35. Es de Nasdaq. Y Danieli, que es Italia, para comprar. A ver qué le parece. Soportes y resistencias. Vamos, y muchísimas gracias. A ver, la primera yo no me he quedado con ella. No. Chimeris. De Nasdaq. Y si quiere le doy también 4 letras que hay ahí. Sí, esas son las buenas. C. ¿Sí? CMRX. CRMX. Chimerix. Pues, tal y como lo estaba diciendo usted, José. Chimerix. Compradas a 3,35. 3,35. Oye, muchas gracias, que soy fenómeno. Gracias, José. Cerrando ayer a 3,55. CMRX, Chimerix, del Nasdaq. Sí, ya lo tengo aquí. Chimerix Inc. de Estados Unidos. La otra que era Danielian Office Mechanic SPA es DANR, el ticker. Sí, aquí la tenemos. Bolsa de Milán. Vale, perfecto. Pues venga, así que te parece bien, empezamos por Chimerix. Vale, sí, bueno, la verdad es que tiene una explosión en su cotización, donde, pues bueno, lo veíamos
el mes de noviembre, del mes de diciembre de 2024, cotizando en el entorno de los 0,84 dólares, y se ha disparado, como bien comentaba el oyente, hasta la zona de los 3,50 dólares. Bueno, desconozco cuáles son los motivos principales a nivel fundamental de esta explosión que se ha producido, pero bueno, le daría niveles de soportes y resistencias que debe tener en cuenta para esa posición que nos comentaba, ¿no? En torno a esos 3,50 dólares que nos comentaba. Primero tenemos una zona de soporte, yo creo que muy relevante, en la zona de los 3,13, que este soporte debería ser clave para él, debería ya empezar a alertarle, ¿no?, de una posibilidad de giro bajista. Pero luego tenemos la zona de los 2,70, que técnicamente sería su último mínimo creciente, ¿no? Por tanto, si va a ubicar un nivel de stop loss, bajo mi punto de vista, la zona de los 2,70 sería el nivel de stop importante en este último movimiento que ha hecho. Y luego, bueno, vamos a ver si consigue superar esa zona de los 3,79, 3,80 que marcó pues hace algunas sesiones, ¿no?, a principios de este año. Por tanto, para mí esos son los dos niveles clave que debe tener en cuenta, ¿no? Si quiere ubicar un stop, yo creo que lo más prudente posible, lo más exacto posible, la zona de los 2,70 yo creo que es lo que debe situar. Y luego a nivel técnico, pues hombre, esperamos que si ha generado ese fuerte impulso al alza es porque hay algo dentro de la compañía que está gustando y posiblemente pueda continuar, ¿no?, con ese desarrollo. Quizás hasta la zona de los 4,98 más o menos, ¿no? 4,98, los 5 dólares. Podría tener potencial hasta esos niveles. Y luego me comentabas Danieli, cotizada en Milán, cotizada en Italia, que ha tenido también movimientos bajistas muy importantes. De hecho, todavía se observa cómo la secuencia sigue siendo una secuencia bajista, de máximos y mínimos decrecientes, y tiene una zona de resistencia, yo creo que muy interesante, en la zona de los 25,68. Esa es la última resistencia importante en el gráfico que debe tener en cuenta, y que si perfora, pues nos daría pie a una nueva tendencia alcista, ¿no? Por tanto, daríamos por ya finalizada todo este proceso a la baja. Sí es cierto también que por la zona de soportes o las zonas bajas, la zona de los 23,60, parece que la compañía, pues bueno, la cotización de la compañía está aguantando bastante bien. Parece una buena zona de soporte, esos 23,60, 23,50, pero yo creo que la clave la encontraremos en el caso de que la compañía rompa por encima de esos 25,70 que comentábamos, ¿no? Si rompe, pues entonces ya podríamos dar por validada un nuevo proceso alcista. Vamos con esos bancos, Unicredit, ING, Deutsche Bank y luego el Stocks Bank, que nos preguntaba el oyente. Vamos a ir viendo esos bancos. En principio, pues bueno, empezamos por Unicredit. En líneas generales, creemos que toda la banca europea ha tenido un muy buen desempeño en las últimas semanas. De hecho, desde las últimas correcciones que se produjeron alrededor del mes de noviembre, finales del mes de noviembre, parece que han encaminado, pues bueno, muy buenos movimientos al alza, y esperamos que esto pues siga así, ¿no? Parece que pues bueno, esas posibilidades, ¿no?, de que se congelen esas bajadas de los tipos de interés provocadas por esos repuntes de la inflación y lo que puede venir en 2025 también, ¿no?, con repuntes de inflación de cara pues a problemas arancelarios, guerras comerciales, etcétera, etcétera. Lo que puede hacer es que los tipos de interés se mantengan relativamente altos o los niveles actuales, y esto pues beneficia a los bancos, ¿no? Por tanto, pues bueno, vemos como Unicredit pues sigue subiendo. De hecho, está muy cerquita de la zona de resistencia de los 44,20 y posiblemente pues bueno, romperá esa zona de resistencia, ¿no? Por tanto, es lo que nos tenemos que fijar ahora mismo, esa zona de resistencia que hay en los 44,10, 44,20 aproximadamente, en el caso de Unicredit. Luego, en el caso de ING, estuvimos observándolo durante algunas semanas, porque en el caso de ING, después de las correcciones que hizo en la zona de los 15,23 y la zona de los 14,37 aproximadamente, la zona de los 15,5, 14,5 más o menos, ahí generó una buena estructura de giro alcista después del proceso correctivo, que fue confirmada pues con la ruptura de esa zona, ¿no?, de los 15,26. Lleva ya varias sesiones con movimientos alcistas, cotizando en la zona de los 16, y bueno, en el caso de ING quizás esperaría alguna pequeña corrección, pero bajo nuestro punto de vista toda esa fase de correcciones que venía realizando ha finalizado y pues bueno, está arrancando, ¿no?, con un nuevo proceso alcista. Por tanto, también puede ser
una muy buena opción, ¿no? Y luego, pues bueno, pues por ejemplo, por irnos a un banco español, por ejemplo, uno de los grandes bancos europeos, también, pues Banco Santander, la verdad es que lo vemos muy interesante. Ya estuvimos hablando de ello porque perforó una zona de resistencia, la zona de los 4,70, que creemos que era una zona de resistencia muy importante. Posiblemente volverá otra vez a testear esos niveles, pero ya como en zona de soporte, por tanto ahí también podríamos tener una buena posibilidad de entrada alcista, ¿no? Aún así, la clave yo creo que para Banco Santander será la zona de los 4,90, la zona de los 5 euros. Yo creo que ahí todavía tiene una batalla, ¿no?, que superar y bueno, en principio la tendencia general nos dice que en principio pues seguirá, ¿no? Se seguirá manteniendo esa tendencia al alza de medio y largo plazo y no debería costarle demasiado superar esa zona de los 5 euros, al menos como te decía, ¿no?, en el medio largo plazo, ¿no? Por tanto, para mí Santander también podría ser una muy buena opción. Venga, terminamos con un valor bolsa española para entrar, que nos pregunta, ¿IBEX o continuo? Recomendable para entrar. Pues venga, vamos a irnos, por ejemplo, a ver, de los que tengo por aquí apuntados, mira, ahora mismo me parece súper interesante Indra, ¿vale?, que se había mantenido en una zona de lateralización entre la zona de los 16,20 y la zona de los 17,40. Marcó ahí una zona de lateralización prácticamente desde septiembre de 2024 hasta principios de este mes de enero. Ha generado una buena estructura de throwback sobre esa zona de los 17,40 y acaba de perforar la zona de los 18,20, ¿no? Por tanto, para mí, después además también de todos los cambios que se han comentado, ¿no?, del fin de semana y demás, parece que esto está siendo muy favorable para la empresa. También nos cotiza por encima o recupera la cotización por encima de su media móvil de 200 sesiones y tiene una muy buena proyección al menos hasta la zona de los 20 euros, ¿no? Por tanto, para mí hoy un valor muy interesante en el cual se pueden tomar posiciones al alza sería Indra. Perfecto. En corto plazo al menos. Samuel Plaza, JF de Brokers España, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Vamos a llegar a las 10 de la mañana, noticias, y después ya saben que volvemos en directo hasta Bruselas, hasta Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, pleno allí esta semana, y ahí está Capital Intereconomía en directo, para hablar con eurodiputados. Y lo próximo es hablar del comercio internacional y cómo pueden afectar los aranceles de Trump a las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Ricardo, espabila.